acerca de la importancia de examinarnos a nosotros mismos. En la lectura bíblica que hicimos, decía que el Señor va a llevar a cabo lo que ha iniciado en nuestra vida. Entonces vamos a ver este video y después seguimos con el tema. Durante el tiempo de la gloria del imperio griego, ustedes saben que hicieron muchos templos a sus dioses. Ellos eran politeístas. Y en la fachada del templo de Apolo en Delfos estaba escrita esta frase: conócete a ti mismo. La frase ha sido atribuida a varios filósofos griegos
Algunos dicen que fue Heráclito el que la dijo por primera vez. Otros dicen que fue Quilón de Esparta. Pero es Platón quien le dio mayor difusión. Y seguramente usted ha escuchado esta frase: conócete a ti mismo. Y conócete a ti mismo tiene la intención de promover el autoconocimiento en el ser humano. Es decir, promover el conocimiento de nosotros mismos. O en otras palabras, el conocimiento de los hechos que sabemos de quiénes somos. Yo no sé si alguna vez ha ido algún psicólogo, pero es importante que nos conozcamos. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué cuando alguien nos ofende, queremos ofender o nos da ganas de llorar, nos sentimos menos? Y todo eso tiene que ver con el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Y lo que la filosofía griega buscaba en el ser humano es que el hombre y la mujer desarrollaran la capacidad de comprenderse a sí mismos por medio de la razón. Porque antes de irse a dormir, checan las puertas, la reja, las puertas del coche. ¿Por qué lo hace? Y es importante que nosotros analicemos nuestra vida. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué pensamos como pensamos? Y la filosofía griega busca que el ser humano desarrolle la capacidad de comprenderse a sí mismo usando la razón. ¿Por qué mis reacciones son así? ¿Por qué no son de otra manera como otras personas? Y años más tarde, la psicología y el desarrollo personal adaptaron esta técnica de conocerse a sí mismos, usando la capacidad de introspección que tiene el ser humano para reconocerse como individuo y diferenciarse de los demás. Y la psicología y también el desarrollo personal dicen que debemos vernos a nosotros mismos, saber en dónde estamos y ver hacia dónde vamos a llegar. ¿Y cómo vamos a alcanzar nuestros objetivos? ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? ¿Hasta dónde hemos llegado con lo que tenemos y hasta dónde queremos llegar? El autoconocimiento nos ayuda a la construcción de una identidad personal. Usted sabe que hay diferencias físicas, biológicas, entre un hombre y una mujer. Usted sabe que dependiendo del estado, de la república en que nacimos, vamos a hablar de esa manera, vamos a pensar de esa manera, vamos a reaccionar de esa manera. Y eso es lo que busca la psicología, la filosofía griega, con el anhelo de que nos conozcamos a nosotros mismos, a fin de que podamos tener una identidad personal. Así soy yo, este soy yo. Inclusive en el perfil de Facebook te ponen este soy yo, y ya tú te vas a describir cómo eres. El autoconocimiento es un proceso reflexivo por medio del cual adquirimos conocimiento de nuestro yo interno, de lo que nos caracteriza, de nuestras cualidades, de nuestros defectos, de nuestras limitaciones, de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones y de nuestros temores. ¿A qué le tenemos miedo? Estaba viendo una imagen de un policía que va en un pasillo y viene una rata y él brinca y grita porque le dio miedo la rata.
Y yo recuerdo que una vez allá en la casa de ustedes, en el baño levanté una cubeta y había una serpiente debajo de la cubeta. Y mi primera reacción fue gritar, pero como estaba solo, digo, nadie me va a oír. Y ya no grité, ahogué mi grito. Y fui y la saqué del baño. Pero ¿por qué reaccionamos así? ¿Por qué nos dan miedo las cucarachas, por ejemplo? ¿Por qué nos dan miedo las arañas? ¿Por qué vivimos siempre pensando que algo malo nos va a suceder? Eso nos sirve para analizarnos a nosotros mismos. El autoconocimiento es el proceso reflexivo por medio del cual adquirimos conocimientos de nuestro yo interno. ¿Por qué siempre pienso mal de la gente? ¿O por qué siempre espero algo bueno de la gente? ¿Por qué siempre digo palabras que ofenden a los demás o palabras que animan a los demás? ¿Por qué lo hacemos? ¿Queremos quedar bien o es parte de nuestra naturaleza? El autoconocimiento tiene varias fases, cuando menos 5 fases. La primera es la autopercepción, que es la capacidad de percibirnos a nosotros mismos como individuos con un conjunto de características personales. Él es así, ella es así, él es así. Y miren, eso nos ayuda con las diferentes características de nuestros hijos. ¿Por qué no todos piensan igual? ¿Por qué cada quien quiere hacer lo que le gusta? Eso nos ayuda porque podemos percibir que nosotros mismos somos individuos con un conjunto de características personales. En segundo lugar, después de la autopercepción, está la autoobservación. Yo no sé si usted se ha imaginado que está fuera de sí, fuera de su propia naturaleza, y va al refrigerador, le echa hielos a un vaso, se sirve agua. ¿Por qué no nada más agarra el agua así fría, al tiempo como está? ¿Por qué hace lo que hace? La autopercepción, la autoobservación. La autoobservación implica el reconocimiento de nosotros mismos, de nuestras conductas, de nuestras actitudes y las circunstancias que nos rodean. En tercer lugar, está la memoria autobiográfica. De repente nos entra una idea de querer escribir cosas de nuestra niñez. ¿Cómo fue nuestra niñez? La construcción de nuestra propia historia. ¿Cómo eran nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos? ¿Cómo nos llevamos con ellos? Porque mire, eso tiene que ver con la conducta que ahora desarrollamos. Como dicen los consejeros matrimoniales, si quieres conocer a tu esposa cuando sea ya mayor de edad, mira a tu suegra cómo es. Y yo ya me estoy empezando a dar cuenta de eso. Si quieres conocer cómo va a ser tu esposo, mira a tu suegro, porque él le heredó a él todo lo que él va a hacer después. Porque tenemos una historia, tenemos una memoria autobiográfica. En cuarto lugar, está lo que la psicología conoce como la autoestima, que se refiere a la valoración que cada quien tiene hacia sí mismo. ¿Sabe que hay gente que no se ama a sí misma? Que se siente humillada, que no puede salir adelante, que siempre los demás lo hacen mejor, no tiene una autoestima. Pero es importante que nosotros nos valoremos. Claro que no somos unos atletas, no somos unos científicos, pero somos lo que somos por la gracia de Dios, como dice el apóstol Pablo. Tal vez no sea bueno para los deportes, ni bueno para las matemáticas, ni bueno para la medicina o para cualquier otra cosa, pero Dios te ha dado habilidades
que te hacen diferente y te hacen valioso como cualquier otra persona que Dios ha creado para estar en este mundo. Y en cuarto lugar está la autoaceptación. Eso tiene que ver con la capacidad de aceptarnos tal como somos. Y el conocimiento de nosotros mismos es el inicio para aprender a valorarnos como personas, como hijos de Dios, como hijas de Dios. Pero también ese autoconocimiento es fundamental en nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con los demás. ¿Sabe que parece que hay personas que fueran de teflón? No se llevan con nadie y así van por la vida. Otras que parecen pegamento, quieren estar con todos, quieren estar en todas las fiestas. Y hay gente muy reflexiva, muy seria. Y cada uno de nosotros es diferente. Y el autoconocimiento es fundamental en nuestra relación con nosotros mismos y en nuestra relación con los demás. Conocí una persona que no le gustaba que la invitaran a comer con su familia. Y yo le decía, ¿pero por qué? Si eso es un tiempo de fraternidad que disfruta uno. Y ella me dijo, no, porque seguramente si te invitan a comer es porque te van a pedir algo. Después se lo van a cobrar. Y esa era su mentalidad. Y para cambiar esa mentalidad debía hacer un autoexamen para poder darse cuenta que si alguien te invita a algo, no es para comprometerte, sino simplemente tiene el gusto y el placer de invitarte a platicar, a disfrutar de un momento. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos formado de esa manera? Así somos, y si no le gusta a la gente, lo siento mucho, decimos, ¿no? O como dice esa frase popular, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Y esa es la manera como el autoconocimiento nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Por qué venimos a esta iglesia y no vamos a otra? ¿Por qué creemos lo que dice la Biblia? ¿O por qué no creemos lo que dice el Corán? ¿O lo que dice la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras? ¿O lo que dice el Libro del Mormón? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y eso es importante para nuestra vida. El apóstol Pablo, que tenía esa mentalidad griega, que estuvo envuelto en la cultura griega y después la cultura romana, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo que dice 2 Corintios 13:5, que es con lo que termina el video. ¿Estás seguro de que estás en Cristo? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Cómo lo puedes saber? Lo puedes saber como dice 2 Corintios 13:5. Vamos a leerlo. Dice 2 Corintios 13:5. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, leámoslo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que después de hacernos ese examen salgamos reprobados? Pero no podemos decir que estamos reprobados si no nos hemos hecho ese autoexamen. Por eso es importante examinarnos a nosotros mismos. Y Dios nos hace un llamado específico. Hazte un examen de conciencia para saber cuál es el estado de tu fe, cómo se encuentra tu fe. ¿Estás seguro que Cristo es una realidad para ti? ¿Es Cristo una realidad para usted? ¿Es Cristo una realidad para mí? Es necesario que de vez en cuando nos detengamos
para analizar cuánto hemos crecido en obediencia y en santidad para con Dios. Cuánto hemos avanzado en la vida cristiana. Fe no es solamente creer. La Biblia dice que los demonios creen y a diferencia de nosotros, ellos sí tiemblan. Como decía el video, la naturaleza misma obedece a Dios. Dios le dice a una tormenta, ve y llena de agua esa ciudad. Y la tormenta va y hace lo que Dios dice. Le dice a un terremoto, ve y llama la atención a la gente ahí. Y el terremoto obedece. Pero a nosotros nos dice, ve y predica el evangelio. Nosotros decimos, heme aquí, envía a mi hermano. Que otro vaya. Porque así somos como seres humanos. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Y tal vez creen más que nosotros. Y tiemblan. Tener fe en Dios es algo mucho más profundo que solo creer. La fe tiene que ver con la obediencia. No hay otra palabra que describa mejor la fe que usted tiene, que yo tengo, que la obediencia. Es la manera en que la gente puede ver que verdaderamente le creemos a Dios. ¿Sabe que uno de los problemas más difíciles que enfrentan las parejas, los matrimonios, los individuos, los seres humanos, es el asunto del dinero? Que él gana más, que ella gana más, que él gasta más, que ella gasta más. Y los pleitos están a la orden del día en cuestión del dinero. Y si hay que darlo a la iglesia, eso está peor todavía. Pero la palabra de Dios dice que debemos dar con alegría. Y el asunto del diezmo ha sido tan cuestionado, tan tergiversado, porque no queremos obedecer a Dios. A mí qué me interesa si es del Antiguo Testamento. Dios dice que debo dar y se acabó. Pero siempre cuestionamos la obediencia. Cuando de niños nos decían, barre la casa, ¿qué decíamos? Que lo haga mi hermano, que lo haga mi hermano. Yo ya lo hice ayer. Arregla tu cuarto. Y siempre estamos buscando algo para no obedecer. Y la manera en que expresamos nuestra fe en Dios es la obediencia. Dios nos dice, lee tu Biblia. Es que estoy cansado, es que la letra está muy pequeña, es que mis lentes no me los han entregado. Y siempre buscamos un pretexto, siempre buscamos algo para decir, no la voy a leer. La fe tiene que ver con la obediencia, someternos a lo que Dios dice. No podemos decir que creemos en Cristo, que le creemos a Cristo y no hacer lo que Él dice. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo allá en Lucas 6:46? Lucas 6:46. Jesús le pregunta a la gente que le seguía y también nos pregunta a nosotros hoy. Me pregunta a mí, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Ve a pintar, a predicar. Ay, Señor, está muy lejos, mi combi no funciona y no hay un hermano que pueda llevarme, y el camión hay que ir a agarrarlo hasta el crucero, o hay que salir a agarrar taxi. El chiste es que no quiero ir, y Dios sabe que dentro de mi corazón esos pretextos, esas excusas es que no quiero ir. Así de sencillo, no hay que darle mucha vuelta. En lugar de estar poniendo pretextos, simplemente decimos no quiero y se acabó.
Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchos pensamos que creer en Jesús es solamente, y eso era lo que yo creía, venir al templo, cantar, leer la Biblia y después seguir viviendo como si Dios no existiera. Él está solamente en el templo. Y ahí le vamos a ir a cantar, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a saludar a los hermanos, pero después es como si Dios no existiera. Mírese usted mismo, y yo debo verme a mí mismo. ¿Cuántos años llevo en la vida cristiana? ¿2 años? ¿3 años? ¿5 años? ¿20 años? ¿Toda mi vida? Eso debe significar un claro crecimiento espiritual en nuestra vida. Han sido años de estar ahí con Dios, de ver su poder, de conocer su palabra. ¿Cómo puedo saber si he crecido espiritualmente? Mire, puedo saberlo cuando miro en mi interior, cuando hago un examen de mí mismo, de cómo se encuentra mi fe. ¿Me da miedo lo que está sucediendo en la ciudad? Sí, me quita ese gozo de vivir, esa confianza. Y mire, anoche en la madrugada de hoy, sentí un miedo por las noticias, por todo eso. Y digo, pues es normal tener miedo, pero un miedo terrible de salir a la calle, de que mis hijos salgan a la calle, porque la inseguridad está terriblemente grave en estos días. Pero luego dije, ¿y dónde está mi confianza? ¿Está en Dios? ¿O está en las casualidades? ¿O en las probabilidades de lo que puede ocurrir? Y ahí mismo en la madrugada dije, pues todo está en las manos de Dios. Y la Biblia dice que nada puede suceder sin que la voluntad de Dios así lo disponga. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que ver dónde está nuestra fe. Puedo saberlo cuando miro a mi interior, cuando hago un examen de mí mismo, de cómo se encuentra mi fe. No podría decir cómo me encuentro espiritualmente si no me he hecho un examen a mí mismo. Tengo que mirar cómo estoy, saber qué es lo que me falta, si estoy estancado en mi vida espiritual, si he avanzado o aún si mi fe ha disminuido, porque puede suceder eso, que de tanto estar yendo cada domingo, y mire, un día vi este boletín, y si ve este boletín se parece al domingo pasado, al del domingo pasado, al del 2016, al del 2015, al del 2002, al del 1900, es el mismito. Y seguramente es lo mismo que va a haber cada domingo. Porque puede llegar a suceder eso. Nuestra vida nueva debe ser visible para quienes nos rodean. Los demás pueden ver que ya no somos como antes éramos. ¿Sabe cómo me costaba trabajo barrer la casa? Digo, tengo 3 hijos y una esposa. Ellos lo pueden hacer. Y ese era mi pretexto, mi excusa. Pero un día dije, ¿y por qué tengo que esperar que ellos lo hagan? ¿Acaso yo no tengo 2 manos? ¿Acaso yo no lo puedo hacer como ellos lo hacen? Y entonces dije, se acabó, ahora yo lo voy a hacer. Y apenas hay una oportunidad, agarro la escoba y a barrer. Pero ¿cuántos años fueron sin que yo lo hiciera? Esperando que los demás lo hagan. Y mire, así somos. Tenemos que hacernos un examen. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que no hacemos? ¿Qué es lo que debemos hacer?
Los demás pueden ver que ya no somos como antes éramos. Y ya nos fuimos al piso, a barrer y a trapear. Ahora lo que nos falta es ir al lavabo. Porque de repente está un cerro de trastes que parece restaurante la casa. Ahora nos toca esa parte. Pero ¿por qué esperar que los demás lo hagan si nosotros podemos hacerlo? Algunas preguntas para responder al hacernos un autoexamen. ¿Siento la paz de Dios en medio de mis problemas? ¿O los problemas me abruman, me quitan las ganas de comer, me quitan las ganas de hablar con las personas? ¿Siento la paz de Dios en medio de mis problemas? ¿Doy buen testimonio a mi familia, a la gente que me conoce, a mis vecinos? Mira, este es un área difícil, porque las unidades donde vivimos solo tienen un cajón de estacionamiento. Y de repente llegas a las 11:30, 12 y está el vecino ahí puesto. Y a tocar el claxon a esa hora a ver quién sale. Y cuando sale, mostrarle la cara más brava que tenemos para que no lo vuelva a hacer. Pero ¿será que así tenemos que hacerlo? ¿Es esa la manera como se debe ver nuestra nueva vida? Y yo les digo porque esa era la actitud que yo tomaba. Porque esa es la actitud que la naturaleza nos dice, hazlo así, si no, no te van a respetar. Pero ¿por qué tenemos que actuar de esa manera? La gente puede verme y decir, sí, efectivamente, hay cambios en su vida. Antes yo veía que era esto y hacía esto, pero ahora veo que es distinto, que actúa de manera diferente. Porque eso tiene que ver con la vida cristiana. Dios nos ha dado la facultad de examinarnos a nosotros mismos porque nos ha dado una conciencia. Usted y yo tenemos una conciencia. Y el concepto general de conciencia lo podemos encontrar en casi todas las culturas. Pero en la Biblia, para los cristianos, tiene un significado único y distintivo. La conciencia es una de las facultades internas dadas por Dios. Nuestra conciencia nos da testimonio de las normas y valores que reconocemos como el bien y el mal. Y la Biblia enseña que la conciencia puede ser buena, puede ser limpia, puede ser sana, puede ser débil o inclusive puede estar cauterizada, que ya no sentimos nada, ni compasión, ni temor a Dios, ni ganas de hacer nada, porque la conciencia se ha cauterizado. ¿Por qué la gente hace daño a otras personas y ni siquiera dice, pues es normal, no pasa nada? Segunda de Corintios 13:5 dice, examínate si estás en la fe, hazte un examen de conciencia. ¿Qué significa si estás en la fe? ¿Permaneces firme en el Señor? ¿Las circunstancias que has vivido han aumentado o han disminuido tu fe? ¿Has avanzado en el conocimiento de Dios o estás estancado? ¿Te has vuelto apático a las cosas de Dios? ¿Cuál es tu condición espiritual? ¿Escudriñas la Biblia? ¿Haces tiempo para leerla, para profundizar en ella, para ver qué es lo que Dios te muestra? Evalúate en tus actividades, evalúate en tu trabajo, en tu testimonio, evalúa tu conocimiento, evalúa tu tiempo de oración, evalúa cómo has progresado en la vida cristiana, evalúa tu carácter, tus pensamientos, evalúa tu relación con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus hijos. Examinarnos a nosotros mismos
no es, escucha bien, no es compararnos con otros y decir, yo soy mejor que él, por tanto yo sí soy cristiano, yo sí vengo a la oración, yo sí vengo a los estudios bíblicos. Los otros no lo hacen, entonces yo soy mejor que ellos. Examinarte no significa comparar el poco conocimiento que tiene tu hermano con el gran conocimiento de la Biblia que tú tienes y decir, yo sí sé más de la Biblia que aquel hermano o que aquella hermana. Por lo tanto, yo sí soy cristiano. Mire, esa forma arrogante de pensar viene de personas que tienen un corazón lleno de orgullo y piensan que por lo que hacen son superiores a otros. Y déjeme decirle con tristeza que hay muchas iglesias llenas de este tipo de personas que no se examinan con lo que dice la palabra de Dios, sino buscan al más débil, al más nuevo y dicen, yo estoy bien, estoy mejor que aquel, yo sí soy cristiano que aquel. Examinarnos a nosotros mismos no significa compararnos con otros, significa compararnos con lo que antes éramos. ¿Cómo era usted? ¿Cómo pensaba antes? ¿Cómo actuaba antes? ¿Cómo hablaba antes? Con lo que ahora somos en Cristo. ¿Cómo eras con tu esposa? ¿Cómo eras con tus hijos? ¿Cómo eras con tus padres? ¿Cómo somos ahora que estamos en Cristo? ¿Hay diferencia? Cuando ellos nos hablan, contestamos amablemente. Mire, allá en los hospitales, cuando uno está internado o cuando algún familiar está internado, uno ve cada cosa triste. Recuerdo haber estado allá y haber visto un hijo cómo regañaba a su mamá, como si la mamá hubiera querido estar enferma y que la tengan allá en el hospital. Y le gritaba y la ofendía. Y la pregunta es, ¿así somos? ¿Así seguimos siendo? ¿Nos sentimos bien creyendo y echándole la culpa a los demás? Ahora que estamos en Cristo, ¿cómo debemos ser? Mire, pero no todos son malas noticias. Este libro es un libro de buenas noticias. Un libro donde aquellas cosas que no hicimos bien, las podemos hacer ahora de manera diferente. Mire qué dice Jeremías 32:40. Esta es una promesa que usted debe saber, que yo debo saber, porque es importante que la palabra de Dios sea la que nos guíe, la que marque la pauta de nuestra vida, la que nos muestre lo que estamos haciendo mal y empezar a hacerlo bien. Mire cómo dice Jeremías 32:40. Y si no se llega a aprender todo lo que dice, apréndase nada más Jeremías 32:40, porque cuando tenga su Biblia ya lo pueda buscar y recuerde lo que dice. Jeremías 32:40 dice, léalo conmigo por favor. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Eso es lo que dice Dios para usted, para mí. Dice, y haré con ellos pacto, no un pacto temporal. El pacto matrimonial termina hasta que la muerte los separe, o hasta que la televisión los separe, o hasta que la herencia los separe. Pero el pacto con Dios es un pacto eterno, ni la muerte lo puede terminar. Ese es el pacto que Dios hizo con usted, que Él hizo conmigo. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, cuando le pedimos que venga a vivir a nuestro corazón, Él hizo un pacto eterno con nosotros, no un pacto temporal.
Mientras tú me busques, yo voy a ser tu Dios. Mientras tú hagas lo que yo digo, yo voy a ser tu Dios. ¿Cuánto tiempo estuvimos sin Dios? Aún siendo cristianos, ¿cómo nos olvidamos de Dios? Pero Él sigue siendo fiel a su pacto. No un pacto temporal, sino eterno. Él puso amor por Él en nuestro corazón y ha prometido que Él mismo se encargará de que nunca nos apartemos de Él. Mire cómo dice la última parte: y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Si usted ha sido fiel, si yo he sido fiel al Señor, no ha sido por mí, ha sido por Él, porque me ama, porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Si permaneciéramos infieles, dice el apóstol Pablo, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mis queridos hermanos, la buena noticia de hoy, el evangelio de hoy, para los que se examinan a sí mismos, es que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Pero si por alguna razón salimos reprobados en ese examen, la cosa no está grave, no es tan aparatoso como a veces pensamos. Porque si por alguna razón salimos reprobados, Él siempre estará allí esperando que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él, y dice la Biblia que Él nos recibirá con los brazos abiertos para mostrarnos ahora cómo debemos vivir y cómo le agrada a Él que vivamos. Mis queridos hermanos, si después de ese examen usted se da cuenta de que va bien, pues dele gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Porque a pesar de lo difícil de la prueba, de lo difícil de la enfermedad, de lo grande de la necesidad, mi corazón sigue confiando en Él como la primera vez. Pero si por alguna razón ya no me da ganas de leer la Biblia, ya no me da ganas de orar, ya no siento deseos de ir a la iglesia, entonces póngase de rodillas y dígale: Señor, perdóname, perdóname porque no he sido fiel, porque necesito que tu gracia me sustente, que me dé nuevas fuerzas. Quiero empezar otra vez, quiero volver a empezar tomado de tu mano. Y mire, Dios que le ama, que nunca le deja, Él le va a recibir y le va a dar la gracia, la dicha de volverse a Él de todo corazón. Que Dios me bendiga y que el Espíritu Santo le ayude a usted y me ayude a mí, porque cada día necesitamos examinarnos y ver cuánto hemos avanzado en la fe. Que Dios bendiga su palabra.